Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienvenidos al canal de Sacerdote Católico. Hoy vamos a continuar con la explicación del Catecismo, donde la dejamos hacía tiempo, ¿verdad? Pues vamos a retomar la lección quinta del Catecismo, que vamos a empezar el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, a partir del punto número 50. Es una parte del Catecismo preciosa. Es estudiar la revelación, estudiar cómo el Señor ha salido a nuestro encuentro, ¿verdad? Decía el Concilio Vaticano I que el hombre, con la sola luz de la razón humana, puede conocer a Dios, ¿verdad? Dice el punto 50, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza, a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede en ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Esto es, hay toda una serie de cosas que el hombre puede conocer de Dios. Por ejemplo, Sócrates, muchos siglos antes de Jesucristo, llegaba a decir incluso que Dios tenía que ser amor, pero no un amor afectivo, sino un amor en cuanto a atracción. Pero ya empezaba a perfilar que Dios tenía que ser amor, ¿verdad? Hay muchas cosas que el ser humano puede conocer de Dios con solo la razón, con solo la fuerza de la razón, con solo nuestras fuerzas naturales. Pero hay otras que el hombre jamás va a ser capaz, ¿verdad? Que Dios sea Trinidad, que Dios nos haya amado tanto, eso es imposible de conocer solo con la razón. Para eso necesitamos que Dios se nos comunique. Y este es el gran misterio. Mirad, todas las religiones son un esfuerzo del hombre por llegar a Dios. De hecho, no son voluntad de Dios. Por mucho que digan algunos, las religiones no son voluntad de Dios. Era voluntad de Dios que el hombre luchara por conocer la verdad, que el hombre luchara por conocerle, pero las religiones Dios no las creó ni quiso que se fundaran, sino que Dios quería desde el principio manifestarse al hombre, darse a conocer a nosotros, ¿verdad? Primero con la religión judía, primero para empezar con Abraham, luego veremos las etapas de la revelación, pero Dios siempre ha querido manifestarse, no ha querido simplemente que el hombre hiciera un esfuerzo que al final llega a ser infructuoso y estéril, sino que Dios ha querido dársenos, ha querido regalársenos, ha querido tener una comunicación con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado por amor y para el amor. Dios nos ha creado para la comunión con Él, para vivir con nosotros en un diálogo eterno. Por eso no se conformaba con que el hombre le buscara, quería darse a conocer. Y por eso quiere que el hombre le conozca, no que siga esforzándose por llegar a Él por un camino vacío, sino que la voluntad de Dios es que todos los hombres conozcamos la verdad, ¿verdad? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Por una decisión enteramente libre, no hay ninguna necesidad. Dios no nos necesita, sino que es todo por amor, es todo por una decisión absolutamente libre, libérrima de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Y esta es la maravilla. Dios no solo nos muestra la verdad, sino que Dios se nos da. Dios, dándonos esa verdad, se entrega a nosotros. De hecho, nos da a conocer su nombre, que conocer el nombre, de alguna forma, es poseer a la persona. Pues Dios nos ha dado su nombre, se nos ha dado por completo, nos ha dado su vida, nos quiere dar su eternidad, nos quiere dar su omnipotencia, nos quiere dar su divinidad, hasta el punto que Jesús cita en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice, seréis dioses, porque Dios ha querido compartir con nosotros hasta su propia naturaleza. Pues seguimos. Y se da al hombre, se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio. ¿Qué es su misterio? Todos los acontecimientos de salvación, todo lo que en él nos salva, lo que de alguna forma no podíamos conocer y sin embargo Dios nos ha entregado. Su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Fijaos, es en su designio bueno, en su designio de buscar nuestro bien, benevolente, desear, querer el bien del otro, que estableció desde la eternidad. Antes de crear el mundo, Dios soñaba con el día que nosotros podríamos vivir con Él para siempre. Antes de la creación del mundo,
Dios nos lo quiso dar todo. Dios nos ha creado precisamente para esa comunión, para esa comunicación, para esa vida, que nosotros podamos participar de su vida divina, que seamos como una cuarta persona de la Santísima Trinidad. Esto, alico modo, ¿vale? De alguna forma, que es el Padre entregándose al Hijo, el Hijo entregándose al Padre, desde que nos puede dar la comunicación de su vida a través de los sacramentos y de su gracia. Cristo se lo entrega todo al Padre, dándonoslo a nosotros por el Espíritu Santo. Y nosotros se lo podemos devolver todo. ¿Cómo? En la Eucaristía. Bueno, esto ya lo veremos cuando podamos ver esa vida de la gracia, ¿verdad? Que es participar en la vida intratrinitaria de Dios. No es que nosotros lleguemos a ser una cuarta persona, porque por naturaleza nunca vamos a ser Dios, sino que nosotros vamos a ser Dios por participación. No es que vayamos a fundirnos en Dios, no es que vayamos a unirnos en Dios hasta desaparecer, como decían algunos, ¿verdad? No, es que la humanidad se diluye como una gota en el océano. No, Dios ha querido un diálogo eterno con nosotros. Nunca vamos a desaparecer, porque nos ama, porque quiere estar conmigo eternamente. No, no me necesita, no quiere que yo entre a formar parte de él, quiere dármelo todo, que yo participe de él, pero sin desaparecer. Revela plenamente su designio, enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y estas son las dos grandes misiones de Cristo y del Espíritu Santo, que están intrínsecamente unidas. La misión del Hijo es la misión del Espíritu, y el Hijo hace su misión por el Espíritu, y el Espíritu hace su misión entregándonos al Hijo. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Con lo cual, no es que todas las religiones valgan lo mismo, no es que las religiones sean un camino para llegar a Dios, no, todo el esfuerzo del hombre por llegar a Dios es un camino truncado, es un camino ciego. El único camino para llegar a Dios es la religión judío-cristiana. Es primero el judaísmo y luego el cristianismo, cuando Cristo ya aparece en nuestra tierra. Y es para todos los hombres. Un budista no llega a Dios con el budismo, un budista llega a Dios por Jesucristo. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. No solo envió al Hijo, sino que además quiere que nosotros podamos llegar a identificarnos con Él. Por eso envía también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra nuestra santificación, es el que obra nuestra identificación con Cristo. A mí me quiere Hijo en el Hijo, a mí me quiere Cristo en Cristo. Por eso es por Cristo, con Él y en Él. Y casi podríamos decir también por Cristo, con Él, en Él y desde Él. Y por Él y para Él. Pues vamos a darle muchísimas gracias a Dios, porque esto es lo que a nosotros nos hace grandes. La maravilla que es que Dios nos desea. Y empezamos con el primer artículo, la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación, verdad? Todo lo que Dios nos ha querido comunicar. Y no solo nos ha querido comunicar la verdad, como los protestantes, también nos ha querido dar su gracia a través de los sacramentos. Los protestantes es cierto que sí que admiten dos sacramentos, el bautismo, ¿verdad? Y luego algunas veces los anglicanos, por ejemplo, admiten el matrimonio también como sacramento. Por lo menos el primero, luego admiten el divorcio y luego ya se pueden volver a casar, pero eso ya no es sacramento. Sacramento era la primera vez. Pues vamos a darle muchas gracias a Dios porque se nos ha revelado. Y empezamos con el primer epígrafe. Dios revela su designio amoroso. Punto 51. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. O sea, Dios no solo se nos manifiesta a sí mismo, no solo nos lo da todo, sino que además nos deja conocer que su voluntad es salvarnos, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes en la naturaleza divina. Esto es, nos ha dado a Cristo, que es el Logos, que es la armonía de todo, que es el orden de todo, que es la inteligencia de todo, que es mediante el cual Dios lo creó todo. Eso es el Verbo encarnado, que se hizo hombre. Jesús no empieza a existir con su concepción en el seno de María, sino que Jesús antes existía
sin ser carne, sin ser hombre, que era el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios, la segunda persona, la Santísima Trinidad, la que se encarna. Por eso Jesús no es persona humana, porque el quién de Jesús es el Hijo de Dios. El sujeto, el centro de imputación de los actos de Jesús es el Hijo de Dios. Por eso no es persona humana, tiene cuerpo y alma, tiene voluntad, tiene raciocinio, pero no es persona humana, porque es el tú de Jesús es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, verbo encarnado. A través de Cristo, los hombres tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Solo a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Las demás religiones no son un camino a Dios. El único camino hasta Dios es el Verbo encarnado. A través de él tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo, claro que sí. Es el Espíritu Santo el que nos santifica, el que nos eleva, el que nos identifica con Cristo, el que nos hace hijos en el Hijo, y por eso tenemos acceso a Dios, solo a través del Hijo. Y se hacen consortes de la naturaleza divina. Qué término más bonito, consortes. Hay una alianza matrimonial. Lo que es del marido es de la mujer. Lo que es de la mujer es del marido. Son consortes, ¿verdad? El consorte del rey es la reina. El consorte de la reina es el rey. Nosotros somos consortes de la naturaleza divina. No nos corresponde por naturaleza, sino por alianza, sino por matrimonio de alguna forma. Esto es lo que nos está queriendo decir el catecismo. Y no solo es el catecismo, es el Concilio Vaticano I en la Dei Filius, ¿verdad? Y seguimos con el punto 52. Dios, que habita una luz inaccesible, como dice en 1 Timoteo 6:16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por él. Dios, que habita una luz inaccesible. Por eso las religiones no son un camino a Dios, porque es una luz inaccesible. No podemos acceder a esa luz a no ser que Él se nos comunique. Quiere comunicar su propia vida, no solo la verdad, no solo el Evangelio, sino toda su vida, todo lo que Dios es, nos lo quiere comunicar, nos quiere hacer partícipes, su vida divina a los hombres, que hemos sido creados libremente por Él. No era necesaria la creación, es una concesión graciosa de su amor. Nos ha creado por amor, porque nos quiere, no porque lo necesitara. Esto es espectacular. Para hacer de ellos, para hacer de nosotros, en su único hijo, hijos adoptivos. Nosotros no somos hijos por naturaleza, repetimos, somos hijos adoptivos. Nosotros hemos recibido todo como un don. No lo podíamos exigir. No está dentro de nuestra naturaleza el ser Dios. Y sin embargo Dios lo ha querido compartir con nosotros. Y de hecho esto es curioso porque esto es un punto en el que la escolástica tardía se equivocaba. Santo Tomás nunca dice que el hombre tenga dos fines. Eso solo lo dicen algunos escolásticos. ¿Por qué? Porque se equivocan, porque dicen, claro, ¿cómo vamos a tener un fin que no podemos acceder por nuestra propia naturaleza? Y entonces dicen, una cosa es el fin natural y otra cosa es el fin sobrenatural. Uno puede ser feliz sin la gracia. Y eso Santo Tomás diría que es una absoluta mentira. El hombre solo puede ser feliz si es regalado. El hombre solo puede ser feliz con su fin sobrenatural. Uno no puede ser plenamente feliz, no puede tener una vida plena si Dios no se lo regala. Y es algo que excede nuestra naturaleza, es algo que no nos corresponde por nuestra naturaleza, sino que desde el principio Dios quiso regalárnoslo. Dios quiso comunicarse, Dios quiso entrar en comunión con nosotros. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, ¿verdad? Dios nos hace capaces de responderle. Dios nos ha regalado una inteligencia que sea y una voluntad que sean capaces de decirle que sí. Por eso la fe no es un tema de sentimiento, porque el sentimiento no corresponde al alma. El sentimiento no es propio del hombre. Los animales tienen sentimientos. Por eso la respuesta a la fe no puede ser un sentimiento, sino que nos ha dado la potencia para responderle que sí en la inteligencia y en la voluntad, no en la sensibilidad. Por eso el reducir la experiencia de la fe a una experiencia sentimental, como se hace últimamente con estos retiros de impacto, a veces es muy empobrecedor.
y se cargan de alguna forma la experiencia fundante de la fe, que nace no del sentimiento, sino de la voluntad, de un acto soberano de voluntad que tú decides entregarte a Dios, que tú decides aceptar la verdad que Dios te propone. No porque lo sientas, sino porque lo sabes. ¿Es posible un acto de fe válido? ¿Es posible un acto de fe completo sin que medie el sentimiento? Sí, categóricamente sí. De otra forma, los perros podrían tener fe. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Con lo cual, la respuesta a Dios es el conocimiento de Dios y es el amor a Dios. Yo puedo amarle, incluso aunque no tenga sentimientos sobre Dios. Hay veces que hoy he dormido 2 horas. De alguna forma tengo la sensibilidad afectada. Puedo no sentir nada y sin embargo grabando este vídeo estoy amando a Dios, porque el amor es un acto de la voluntad, es cuando tú decides buscar el bien del otro, es cuando tú decides entregarte al otro. Ese es el amor que Dios espera de nosotros y así es como Él se nos da para que le podamos conocer. Amor, conocimiento y respuesta. Y mi respuesta a Dios es decirle que sí en cada uno de los acontecimientos de mi vida. Por eso, luego en la moral, en la parte moral, ya veremos que no se trata de una opción fundamental, que no se trata de decir yo opto por Cristo y luego hago lo que me da la gana, sino que mi elección por Cristo se refleja en cada uno de los actos de mi vida. Cada vez que yo en mi vida decido hacer la voluntad de Dios, estoy eligiendo a Cristo. No hay opciones fundamentales, hay elecciones concretas a lo largo de toda nuestra vida, como lo dirá luego Veritatis Splendor, ¿verdad?, de San Juan Pablo II. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de los que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Y es que aquí no se trata solo de mi inteligencia y de mi voluntad. Es que llega un momento en el que Dios me lo tiene que regalar. ¿Cómo se puede convertir una persona si hasta él ha llegado la gracia? La gracia antecede el bautismo. Un adulto que se bautiza no le llega la gracia solo en el bautismo, sino que le ha llegado antes. Por eso se puede bautizar, porque se ha convertido. Una persona no se puede convertir sin la gracia de Dios. ¿Pero eso qué significa? ¿Que Dios hay gente a la que no le da la gracia? En absoluto. Dios quiere dar la gracia a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. El problema es que el hombre es capaz de decirle que no, o bien que los que creemos no hayamos dado testimonio, no hayamos llegado a cada persona que nos encontramos y entonces les negamos la posibilidad de creer, les negamos la fe. ¿Por qué? Porque al no predicarles no lo van a oír y si no lo oyen, ¿cómo van a creer? Pero una vez que ha llegado el testimonio, una vez que ha llegado el anuncio de Cristo, ya es responsabilidad del hombre responderle. La gracia llega si tú te abres a ella, si tú eres permeable a la gracia, si no te cierras con tu soberbia. Pero cuando te abres a la gracia, aunque creas que todavía no estás teniendo fe, cuando te abres a la gracia, entonces Dios te regala una fuerza extraordinaria para poder reconocerle, para poder llegar a Él, para poder responderle, para poder conocerle y para poder amarle, como dice este punto del catecismo, más allá de lo que nosotros seríamos capaces por nuestras propias fuerzas. Y llegamos al punto 53, que es el último que vamos a ver hoy, por no alargar mucho el vídeo, y es el designio divino de la revelación, se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Fijaos, la Dei Verbum decía en el Concilio Vaticano II, decía precisamente esto, hechos y palabras, intrínsecamente unidos. Los hechos explican las palabras y las palabras explican los hechos. Los hechos dan poder a las palabras. Jesús siempre que predicó lo acompañó con signos y cada vez que hacía un signo explicaba, ¿verdad? Jesús cuando cura al paralítico es para demostrar que le ha perdonado. Hechos y palabras intrínsecamente unidos, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Levántate, coge tu camilla y pírate pa' tu Kelly y vete a tu casa. El designio divino de la revelación se realiza a la vez
mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Esta forma de actuar de Dios, así es como lo ha decidido, y esta decisión de Dios comporta una pedagogía divina, una enseñanza, cómo Dios nos va llevando cada vez más a la verdad. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo. Mirad, los judíos no siempre creyeron en la vida eterna. Al principio pensaban que Dios tenía que retribuir al hombre en su propia vida. Poco a poco Dios les va mostrando cada vez más la verdad, hasta que al final ya nos muestra a todos la verdad definitiva en Cristo. Lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y en la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Jesucristo es la última etapa de la revelación. ¿Qué pasa? Que entonces después de Jesucristo ya no hay revelación. A la muerte del último apóstol se termina la revelación pública. Todas las revelaciones privadas que haya desde entonces no aportan nada, simplemente manifiestan, simplemente explican, simplemente muestran al hombre cosas que a lo mejor nos hemos podido olvidar en alguna etapa concreta de la historia, pero que ya estaba todo contenido en la divina revelación pública que termina, que concluye con Jesucristo, con el último apóstol, a la muerte de San Juan. San Ireneo de Limón habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Qué bonito, ¿verdad? Como que el hombre tenemos que aprender a acostumbrarnos a Dios, como que es algo tan grande que no podríamos asumirlo de una sola vez, sino que poco a poco lo tenemos que ir asumiendo. De hecho, esas etapas de la revelación no solo se dan en la humanidad, con cómo Dios se va manifestando al pueblo de Israel y luego la Iglesia, sino que en nuestra propia vida Dios también tiene su propia pedagogía, ¿verdad? Nos va mostrando cada vez más la verdad. Una persona se convierte y a lo mejor no es capaz de asumir toda la verdad. Poco a poco, a medida que se la vayan explicando, va a poder ir asumiendo toda la verdad y toda la gracia que Dios le quiere regalar, pero a lo mejor no de una vez. Es como en la conversión de los pueblos germánicos, que primero se convirtieron porque Dios era más fuerte que Odín y porque habían vencido en combate, y luego poco a poco tienen que aprender a asumir el amor de Dios, la caridad, pero ya es en momentos posteriores, poco a poco, despacito, a lo largo de toda nuestra vida. Qué grande es Dios, qué paciencia tiene y qué bien nos va enseñando todo. Es un acostumbrarse entre Dios y el hombre. El verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Qué curioso. San Ireneo diciendo que Dios se tiene que acostumbrar a vivir en el hombre. Es como una delicadeza que tiene Dios con nosotros, que va entrando poco a poco, que no entra ahí groseramente, sino que entra pidiéndonos permiso, ¿verdad? Es como, si me abres, entraré y comeremos juntos. Qué maravilla que Dios siempre nos pide permiso. Y aquí lo dejamos. Luego, el próximo día, empezaremos con las etapas de la revelación. Pero qué bonito es todo este tema de estudiar cómo Dios se nos ha mostrado. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.